Bien, hermanas, buenas tardes. Vamos a iniciar la transmisión. No, no, ahora no es transmisión, es la grabación. Tenemos grabado, queremos grabar esto para, pues como siempre, ¿verdad? Poder compartirlo y tenerlo, tenerlo presente pues por el recuerdo, sobre todo del alimento espiritual, ¿verdad? De Éxodo capítulo 4, en este caso, el día de hoy, que vamos a estudiar la última parte, hermanas, para que puedan por ahí tenerlo a la mano. Y pues que el Señor nos guarde y nos bendiga el día de hoy. Vamos a iniciar con una oración, ¿les parece, hermanas? Le voy a pedir a mi esposa que pueda apoyarnos. Buenas tardes, hermanas. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por volver a estar reunidos. En esta tarde te pido, Padre Santo, que tú seas quien dirija a mi esposo, Señor, en cuanto a la enseñanza. Te pido por las hermanas que aún no se conectan, Señor, que se puedan conectar, Padre Santo, y que la lección sea de edificación para nuestras vidas, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanas, pues tenemos ahora el tiempo de gratitud. Si hay alguien que tenga alguna acción de gracias, es el tiempo, hermanas. Sí, hermana Silvia. Y después mi hermana Lolita. Tiene su micrófono cerrado, hermana Silvia. Sí, hermano. Sí, buenas noches a todos, hermanos. Y en esta hora le doy muchas gracias a Dios pues, por estar aquí reunidos con ustedes para escuchar su palabra y aprender más de su palabra. Y le doy gracias a Dios porque ya me siento mejor, ya hoy amanecí ya mejor del dolor de mi cadera, de mis pies, bueno, de todo mi cuerpo. Le doy gracias a Dios y también gracias a ustedes por sus oraciones, hermanos. Y pues ya estamos aquí, ya me siento y ya me puedo levantarme ya sin mucho dolor. Y pues gracias a Él que me ha sanado. Y le doy muchas gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas en este día, que nos ha dado los alimentos y nos ha cuidado en nuestro salir y nuestro entrar. Dios les bendiga. Gracias. Gracias a Dios, hermana Silvia, que ya está mejor. Hermana Lolita. Sí, hermanos, pues yo también le doy muchas gracias a Dios por la vida, por el vestido, por el sustento diario que nunca nos falta. Y le agradezco también a Dios que ayer fui al seguro allá a Zaragoza y me acompañó mi hija porque pues creo que ya no me van a atender si no voy con alguien que me acompañe y me van a hacer una tomografía, hermanos, por esa situación. También el lunes tengo cita con pediatría y pues así ando, hermanos, nomás cada rato en el seguro. Hoy fui, pero llegué un poquito tarde y ya no me atendieron, entonces me movieron la cita. Pero bueno, le doy muchas gracias a Dios porque pues me pudo acompañar mi hija. Gracias por todo esto, por todos estos estudios y hay tanto que agradecerle a Dios que, bueno, no hay palabras para darle las gracias, pero
Yo le doy gracias a Dios por todo lo que hace en mi vida, de mis hijos, por las bendiciones que me da, a mis hijos, a mis nueras, a mis nietos, a mis nueras que tanto quiero. Siempre, ¿no, hermanos? Les estoy haciendo la barba para cuando yo ya esté más viejita, pues me echen una mano. Gracias a Dios, hermana Lolita. ¿Alguien más? Hermana Patti, y después nuestra hermana. Sí, hermanos. Yo también le quiero dar gracias a Dios porque nos ha guardado, nos ha cuidado, nos sustenta con su diestra poderosa, guarda de mi familia, porque ayer hablé con mamá, están bien. Ahí va, pues ya con los achaques de la edad, que si la presión a veces le sube, pero ya no es algo riesgoso como al principio. La atendieron, ya también regresó a sus citas mensuales en el Seguro Social para que también le den ahí sus medicamentos, y me dijo que la van a mandar de ahí del Seguro Social con un internista para que la esté checando más. Le mandaron a hacer varios estudios y pues ahí va, gracias a Dios ahí va. Entonces pues estoy agradecida por ello, por Dios, con Dios digo, y también porque bueno, mi suegra les había pedido oración por mi hijo para que ya pues ya va a empezar su vida laboral, y ya le contestaron 2 empresas. De hecho, en una ya le dijeron que el lunes puede presentarse a firmar contrato, pero también le contestaron de otra empresa más grande, que es PepsiCo, y ya pasó 2 entrevistas y ya le mandaron, ayer, mañana tiene otra para hacerle estudios médicos. Ahí no le han dicho que ya se quedó, pero ya tiene 2 compañeras, una que ya no, que trabajaba ahí, pero se salió porque ella no ha terminado la carrera, y una que ya terminó la carrera y acaba de entrar. Ellas le comentan que cuando ya les mandan a hacer estos estudios es porque ya se van a quedar. Entonces, pues que Dios pues disponga todo, y que él decida dónde se va a quedar, dónde se queda. No tenía y ahora tiene 2, entonces pues que Dios diga dónde se quede. Y le doy gracias a Dios por ello, porque veo pues su mano poderosa, nos escucha, y le doy gracias a Dios por ello. Y gracias, también quiero mucho a mi suegra. Sí la voy a cuidar, digo. Gracias a Dios, hermana Patti. Sí, ahí vemos la mano de Dios, ¿verdad? Porque pues no está fácil luego conseguir un trabajo, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Y también la suegra que la quiere. Sí, esos tampoco son fáciles de conseguir. Sí, hermana. Hermana Clarita. Sí, las quiero mucho a las dos. Sí, hermana. Pero no nos ha dicho cuál es su preferida. Es igual que los hijos, ¿verdad, hermana? Sí, nos quiere diferente. A mí un poquito, porque a mí más, porque ya tengo muchos años de suegra. Ya tiene derecho. Me tocó más tiempo ser la consentida. Sí, hermana. Hermana Clarita. Gracias, hermana. Buenas noches. Pues yo también quiero darle gracias a Dios por darme la oportunidad de poderme, conectar con ustedes, de tomar este tiempo de enseñanza. Ha sido de bendición para mi vida. Les agradezco por la invitación. Y también le quiero dar gracias a Dios, pues, por la vida de mi mamá, porque el fin de semana presentó algunos problemitas de salud, pero doy gracias a Dios porque Él tuvo cuidado de ella en todo el tiempo, y también porque Él puso los medios para poderla atender. Doy gracias a Dios porque, pues, está estable. Había un poco de temor en unos estudios que le mandaron a hacer, porque físicamente, pues, está muy baja de peso. Y yo creí que iba a salir con algún daño, mínimo anemia o algo así, por la alimentación que lleva, pero doy gracias a Dios porque Él toma el control de su vida, y pues los estudios salieron limpios. Doy gracias a Dios por su vida, porque Él es el que hasta el día de hoy la ha sustentado, y le doy gracias pues porque me permite pues tenerla. Por eso quiero dar gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios, hermana. Sí. Hermana Margarita. Buenas tardes, hermanas, pastor. Buenas tardes. Pues igualmente que la mano de Dios está presente, porque ya mi bebé ya cumplió 10 días hasta ahorita, está bien, está creciendo,
y ya casi, si Dios permite, ya está el plan de ir yo allá, ¿sí? Entonces, yo les avisaré cuándo y cómo voy a ir, ¿sí? Sí, Si hermana. Dios me permite todo el viaje, me da vida. Gracias a Dios, Margarita. Sí, hermanos, La gracias. abuelita Margarita. La abuelita Margarita, sí. Ahora sí ya parezco abuelita y ya soy abuelita. Dame el llavero, abuelita, ahora sí. Sí. Sí, hermana. Pues gracias a Dios, pues nos avisa, luego ya nos avisa ya que anda ya, hermana. Ya me No, vine. no, claro que no, los pondré al tanto de cómo van las cosas. Sí, hermana. Sí, gracias a Dios y pues que Dios pueda permitirle el que pueda ir, hermana, a conocer la verdad ahorita chiquita porque se pasa rápido el tiempo. Sí, pues era así como impulsivo ir y verla y tal, pero realmente prefiero que ya que está un poquito más despierta, si Dios permite, por lo menos que me mire, ¿no? Que no sepa ni quién soy, pero sí, verla más grandecita. Y además está en toda en calidad de prematura, no quiero llevarme un bicho o algo. Mm, sí, hermana. Sí, pues hay que cuidarnos, ¿verdad? Ahora más. Sí, hermana. Sí, hermana Lolita también, ya por ahí viene la nieta ya, no tarda. Ya mero, yo creo que en 3 semanas. Pues yo creo que en esta que viene, ¿no? Lo bueno que está bien, fueron al médico y están bien ella y la niña, gracias a Dios. Gracias a Dios. Amén. Sí, ¿alguien más, hermanas? Lupita. Sí, pues buenas noches a todas nuevamente. Yo doy gracias a Dios porque en la semana del problema de mis dedos tuve un procedimiento, me infiltraron las 2 manos. Yo doy gracias a Dios, fue algo pues sí doloroso, esperando que tenga algún resultado de mejoría en los dedos para evitar la cirugía. Pero la doctora fue muy honesta y me dijo que pues, las posibilidades son altas de que no libre la operación. Pero también le doy gracias a Dios porque a la vez yo pensaba, bueno, y si me operan, ¿en dónde lo voy a hacer? En el seguro. Y la doctora me dijo, yo no lo opero, pero en el seguro está bien que lo aproveche porque lo que necesita es un cirujano plástico, que es justamente donde me han mandado. Entonces, pues ya nada más estamos esperando que la reacción de este medicamento en la mano. Sí noté un poco de mejoría esta semana, pero pues la verdad es que no las moví mucho precisamente por el procedimiento. Y estamos esperando 3 semanas de pues, que haga reacción el medicamento para ver si ya en definitiva si se libra la cirugía, que es algo también me confirmó la doctora particular, lo mismo que me dijeron en el seguro, es algo sencillo, ambulatorio y va a quedar bien. Entonces yo pues, por esa parte le doy gracias a Dios, no quisiera que me operaran, pero si eso es lo que se requiere, pues le agradezco a Dios por estar en control de ello, porque también ya no voy como a ciegas, como estaba hace meses, no saber con quién acudir o qué tratamiento intentar. Ya he intentado algo, si se puede, pues bien, si Dios lo permite bien, si no, también, gracias a Dios, porque Él quiere y sus manos curan. Y también le agradezco porque pues ayer fue Moni a hacerse el estudio estructural. Les dijeron que pues lo del líquido amniótico está en niveles digamos normales, esperando que cumpla la bebé las 38 semanas para ya proceder a la cesárea. Por ahí también le dijeron que le apareció como una bolita de grasa en la espalda y que pues solamente se va a ver hasta que nazca la bebé. Seguimos rogándoles de su apoyo en oración porque todo esté bien, porque nazca también la bebé, porque también esté con bien pues mi cuñada, porque hace pues ni siquiera ni estaba también en las mismas circunstancias de otra cesárea y pues confiando y esperando en Dios que todo salga bien con ambas. Aquí, gracias a Dios, Lupita. Pues parece que la cirugía va, ¿verdad? Entonces, pues vamos a estar orando por eso y, híjole,
Híjole, yo nomás pienso, ya pensé, se me fue la mente, va a ser cuando nazca la sobrina, que la puedas abrazar, ¿verdad? Pues no, quién sabe cuándo sea la operación, pero de que la abrazo, la abrazo. De que la cargo, aunque sea en el regazo, no importa. Sí. ¿Alguien más, hermanas? Hermana María de los Ángeles. Sí, hermano, pues, reunidas y doy gracias a Dios por su visión diaria, porque Él nos sostiene en la mano a pesar de las luchas, las pruebas, las tribulaciones, todo lo que tengo que pasar, Él me sostiene en su mano y me da fuerza para continuar adelante. Y le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios también porque hubo un aumento en mi pensión no es mucha, pero algo que no esperaba yo, hubo un pequeño, un aumentito ahí, y pues le doy muchas gracias a Dios porque pues en todas las cosas ahí veo la mano del Señor, por todo eso doy gracias a Dios. Gracias a Dios, hermana. Sí, gracias a Dios. Bien, no sé si hermana Marilú tiene alguna acción de gracias, es la única que me falta, creo. Y la hermana No, Marichu. hermana, todo está bien. Ok. Hermana María de Jesús, ¿tendrá acción de gracias, hermana? Tal vez no le encuentra por ahí. Pues yo le quiero dar gracias a Dios, hermanas, porque el día de ayer Enoch se me enfermó y pues gracias a Dios ya está mejor, ¿verdad? Porque Dios proveyó para esa situación y pues doy gracias a Dios por eso, hermanas. Amén. Bueno, si no tiene alguien más una acción de gracias, vamos a orar. Hermana Silvia Andrade, ¿podría apoyarnos a orar por estas gratitudes, hermana? Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por, por cada una de mis hermanas que dieron gracias por las bendiciones, Señor, que tú les has dado a cada una de ellas, Padre. Y gracias, Señor, por la hermana Patti, por las bendiciones recibidas. Gracias por la hermana Lolita, Señor, porque pues está bien en lo que cabe por su salud, por todas las bendiciones recibidas, Señor, y también por sus nietos, Padre, por la nieta que ya está a punto de nacer. Yo veo la alegría en ella y en Lupita, Señor. Gracias por esa bendición. Gracias por la hermana Clarita también, que da también gracias por las bendiciones recibidas en este día. La hermana Margarita, Señor, también, que solamente tú sabes, conoces su corazón, la alegría que siente en su corazón, Padre, por esa nieta que ella tiene. Pues tú vas a poner el tiempo y tú la vas a cuidar, Señor, la vas a llevar con bien en su sentir de ir allá a ver en persona a su hija, a su yerno y a su nieta, Padre. Sabemos, Señor, que solamente tú, Señor, lo puedes ayudar y ojalá, Padre Dios, que sea pronto para que ya abrace a su nieta. Es una grande bendición para ella. Gracias por todas, Señor, por nuestra hermana Marilú, por nuestra hermana Liz, el pastor. Bendícelos, Padre Dios, y te pido, Señor, que le des sabiduría a nuestro pastor para que nos dé la enseñanza que él ya tiene preparado, Padre. Por todo, Señor, por hermana Ángeles, Señor, bendícela, cuídala, protégela, Señor, y dale mucha fortaleza. Amén. Bendícelos, Padre Dios, y te pido, Señor, que le des sabiduría a nuestro pastor para que nos dé la enseñanza que él ya tiene preparado, Padre. Por todo, Señor, por hermana Ángeles, Señor, bendícela, cuídala, protégela, Señor, y dale mucha fortaleza.
Gracias por todo, Señor. Ponemos en tus benditas manos cada una de mis hermanas por sus peticiones o enfermedades o dolencias que tengan, Padre Dios, que tú se las quites, porque solamente tú lo puedes hacer. Todo eso, Señor, te damos muchas gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, tenemos ahora nuestra lectura, hermanas. Vamos ahí al libro de Éxodo, capítulo 4. Y vamos a ubicarnos ahí en el versículo 18. Es del 18 al versículo 31. Es al final. Y la palabra de Dios dice así, hermanas. Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés a Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano y dijo a Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejar ir, y he aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y lo cortó, y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella le dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras que Jehová le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, y se inclinaron y adoraron. Bien, hermanas, tenemos también por ahí una participación de nuestra hermana Clarita, una participación más. Ella tiene memorizado el capítulo 2 de Santiago. Hermana Clarita, le dejo el tiempo. Gracias, hermanas, por este tiempo que me permite compartir con ustedes. Recuerdo que la primera vez que me desafiaron a memorizar, creí que era algo difícil porque pues mi mente o mi cabeza no daba para mucho, pero cuando me exhortaron a través de la palabra, me mostraron que un hombre espiritual, dice aquí en 1 Corintios 2, 15 y 16, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces es su Santo Espíritu el que nos puede dar esa capacidad cuando nos ponemos en sus manos. Sin duda es algo que el Señor quiere para cada una de nuestras vidas.
Y pues doy gracias a Dios por ello y por esta oportunidad que me dan de poder compartir con ustedes el capítulo 2 de la carta de Santiago. Gracias a Dios, hermano. Perdón, es que me puse muy nerviosa. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un hombre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar y decís al pobre, estate tú ahí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que se arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen hombre que fue invocado sobre vosotros? Pero si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablar y así hacer. No, perdón, es que estoy un poco nerviosa. Como los que habéis de ser juzgados. Por la ley de la libertad, porque el juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y algunos de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no tan solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Amén. Gracias. Hermana Clarita. Pues es un reto, hermanas, es un reto para nosotros. Yo también, pues tengo ese pensamiento, hermana, que me dice que al principio lo tenía, ¿verdad? Pero pues también estamos viendo acerca de Moisés, ¿verdad? Que era tartamudo, ¿verdad? Al hablar, entonces, pues Dios es el que nos da pues esa facilidad de poder aprender y memorizar. Gracias a Dios, hermana Clarita. Gracias por el tiempo, hermano. Sí. Bien, le dejo ahora el tiempo a mi esposo, el tiempo de la enseñanza. Yo también me aprendí uno que dice, Jesús lloró, Juan 11:35. Gracias, hermana Clarita, por recordarnos algo importante dentro de el ejercicio que es de la mente, de guardar los dichos en nuestro corazón para no pecar contra Dios, ¿verdad? Parte importante es esto, el poder memorizar. Los judíos lo hacían, era parte, hermanos, de su instrucción, y sigue siendo un recurso pedagógico importante que a veces en las escuelas hoy en día no lo quieren ejercitar, creen que solamente se ejercita la comprensión, ¿verdad?, de las cosas, y es cierto, es importante la comprensión en cuanto a lo que uno lee,
pero también es importante aprender a memorizar porciones de la Biblia. Nos ayudan bastante, sobre todo, hermanos, en tiempos difíciles, en tiempos de prueba, de incertidumbre. Ahí está la palabra de Dios para poder ayudarnos a enfundarnos en la fe de nuestro Señor. Gracias, hermana. Por cierto, nuestra hermana Clarita, al principio preguntaba a nuestra hermana Lupita, ¿verdad? Es esposa de nuestro hermano Cruz. Nuestro hermano Cruz también nos sigue, nos acompaña en las transmisiones, juntamente con la hermana, en las transmisiones de la misión, y también en la reunión de varones. Él estuvo conmigo algún tiempo preparándonos en el Instituto Bíblico aquí en Betel. Y nuestra hermana Clarita, pues la conozco desde que era pequeña. Después la dejé de ver y creció y se hizo ya toda una dama, una hermana, y le doy gracias a Dios, porque una de las cosas que reconozco es la transmisión, la buena transmisión del conocimiento y de la fe a través de las generaciones anteriores de nuestra hermana Clarita. Primero nuestra hermana Julia, allá en Pachuca, mi padre, estando en el ministerio, pues tuvo la oportunidad de ser pastor de nuestra hermana Julia, su abuelita de nuestra hermana Clarita, de nuestra hermana Jovita también, que es mamá de nuestra hermana Clarita, y ahora es nuestra hermana Clarita, esa tercera generación que esperamos y sabemos que va a seguir prevaleciendo a través de sus hijos, ¿verdad? Y pues le doy muchas gracias a Dios por ello, porque lo que se siembra, pues, posteriormente lo podemos ver. Realmente, pues yo la dejé de ver mucho tiempo, pero me da mucho gusto poder verla ahora, también ya pues desarrollándose en lo que viene siendo la palabra de Dios. Gracias, hermana Clarita. Gracias, hermana. Es un gusto que esté con nosotros, hermana, que esté entre nosotros. Gracias, me siento muy afortunada, hermana. Pues vamos a recordar un poco, hermanas. A ver, ya me dio una demencia senil. Sin lo senil, pero acuérdenme un poquito acerca de lo que vimos la clase hace 2 semanas, por favor. ¿Qué hemos aprendido? Espero que hayamos aprendido algo. Yo sigo con lo que comentaba la clase pasada. ¿Por qué Moisés, cuando Dios le dijo ve, por qué se quebró la cabeza, por qué se complicó la vida? Si Dios lo estaba mandando, porque Dios sabía que él podía hacer las cosas, que él iba a ser usado por Dios. Cierto, hermana, es cierto. A veces son las preguntas que incluso debemos hacernos nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces yo creo que al hablarnos Dios a través de alguna persona, en más de alguna ocasión nosotros rechazamos, ¿verdad? El Evangelio, rechazamos la palabra de Dios y muchas cosas, y a veces ya después de mucho tiempo decimos, ¿por qué hicimos eso? ¿Por qué no lo hicimos antes? ¿Por qué no aprendimos esto a temprana edad? Me hubiera quitado muchos dolores de cabeza y cosas así. Realmente es ahí cuando nosotros entendemos lo que pasa con estos personajes, ¿verdad? Cuando Dios les habla y les aparece, parece que se les ha presentado un fantasma y tienen miedo y se paralizan y en vez de actuar, diríamos nosotros, con esa entrega, con esa apego a las cosas de Dios, resulta que sucede todo lo contrario, ¿verdad? En nuestra vida. Caray, hay aspectos que a veces
nos hace recordar la naturaleza de Moisés también. ¿Qué más, hermanos? También vimos que había puesto varios pretextos delante de Dios, pero finalmente mostró lo que había en su corazón y vimos que tenía indisposición hacia el llamado. Cuando le dijo, Señor, mejor envía a otro, porque me envías a mí, ¿no? Así es. Muy bien. Gracias, hermana. ¿Quién más? Pues vimos el amor y la paciencia de Dios al derribar cada una de las excusas de Moisés, porque Sí. a las primeras de cambio, pues también Dios pudo haber dicho, tienes razón, Moisés, ya no voy a buscar a otro, pero Dios siguió dándole razón, Oportunidad. dándole oportunidades, y sí es cierto, más que razonarlo, o más que dárselas, pues siguió mostrándole paciencia. No terminó en ese momento Moisés, no dijo, "Sí, termíname, pues, no, con toda la paciencia, el amor y también con la autoridad que le compete a Dios, pues le orilló, por así decirlo, ¿no? A que hiciera lo que Dios estaba pidiendo que hiciera, ¿no? Entonces también ahí vemos el amor y la paciencia de Dios, que no se rinde con nosotros. La verdad que sí. Si yo me pongo en los zapatos de Dios, que Dios me libre de hacerlo, porque no soy. Pero sí, yo creo que a la segunda a lo mejor ya lo hubiera despedido. El siguiente, que pase el siguiente, ¿no? Realmente a veces uno se desespera. Y les digo yo, en el sentido de liderazgo, ¿verdad? A veces uno extiende la invitación y espera uno realmente esa disposición, a veces esa entrega, esa fe ferviente, y realmente a veces no siempre existe esa reacción, diríamos nosotros, positiva, ¿verdad? Que requerimos, que necesitamos o que esperamos. Pero así es esto. La obra de Dios es definitivamente algo que a veces el ser humano se resiste. Inclusive, hermanas, hablando de la vida cristiana, ¿no es así? La vida cristiana sabemos que no es fácil y que muchas veces a lo que viene siendo el llamado de Dios, a lo que vienen siendo las disposiciones o mandamientos establecidos por Dios, les sacamos la vuelta, ¿no? Como el mismo Moisés. Tratamos de rehuir, tratamos de poner alguna excusa, o quizás a lo mejor entendemos, de acuerdo a nuestra visión, que las cosas no son para mí, decimos, ¿no? Como el mismo Moisés, no son para mí. No existe esa parte en lo que viene siendo el llamado divino, hermano, ¿sí? Cuando Dios nos llama es porque nos llama. Y si no queremos es porque definitivamente hay algo que está estorbando lo que Dios ya ha determinado en nuestra vida. ¿Cuántos siervos de Dios, hermanos? ¿Cuántos siervos de Dios? ¿Cuántas familias, incluso ministeriales, hablamos pastorales, misioneras, han dejado el ministerio porque se han enfrentado a obstáculos que no han sido capaces de superarlos, ¿sí? Y todo por esa parte a veces de indisposición de nuestra vida. Y esa es la realidad en la vida cristiana, hermanos. No hay otra cosa más que obedecer y confiar en Dios. Dos aspectos diferentes y básicos que necesitamos nosotros entender siempre en la vida cristiana. Usted y yo necesitamos siempre, ¿qué, hermanos? Fe. Creerle a Dios y obedecer a Dios. Así es, obedecer a Dios y ejercer fe. Necesitamos avanzar, ¿sí? La vida de Moisés tenía que ser de avance y no de retroceso. Él quería retroceder, ¿no es así? Él quería retroceder en su vida, él quería retroceder en esa empresa que pensaba y le resultaba a él muy complicada, muy difícil. Yo creo que hay obstáculos en nuestra vida que a lo mejor los vemos muy difíciles hacia adelante, ¿no? No sé cuál sea, a lo mejor
lo que usted tenga adelante y que todavía no vea como algo importante. Por ejemplo, el poder ejercer un ministerio dentro de la iglesia. Oh, no puedo, no sé. Eso es lo que vimos la clase pasada, ¿verdad? Hay muchas cosas en las cuales sabemos que dentro del cuerpo de Cristo seríamos muy útiles si el miedo lo hiciéramos a un lado, si el pretexto lo hiciéramos a un lado, si la presión al qué dirán o la crítica o muchas otras cosas dentro de esos temores que existen, los hiciéramos a un lado y solamente obedeciéramos y avanzáramos hacia adelante. Habría mucha victoria, mucho poder de Dios utilizado en aquellos instrumentos dispuestos a hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios establece y no de acuerdo a nuestras humanas alcances, visiones o habilidades que a veces nosotros pensamos ni siquiera tener. Hermanos, recuerden algo importante. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Recuerdan de eso? Hace 2 clases pasadas. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Y qué le dijo Moisés? Pues una vara. Una vara, algo simple. Pero hoy vamos a ver dentro de esta lectura que esa vara después se le denominó algo importante, la vara de Dios. ¿Sí? La vara de Dios. Ya no era solamente la vara que utilizaba Moisés, era la vara de Dios. Y con esa vara iba a demostrar Dios el poder, un poder, hermanos, sobrenatural, poder milagroso en las manos de un simple hombre llamado Moisés, que solamente lo que hizo fue obedecer. Dios siguió trabajando en la vida de Moisés y vamos a ver hoy algo interesante dentro de ello que a veces no se nombra mucho o no se menciona mucho dentro de la vida de Moisés, dentro de a veces las predicaciones, pero hoy vamos a ver algo relacionado con la vida de Moisés que a veces se conoce poco, pero que es también algo significativo. Vayamos por favor entonces al versículo 18. Estamos en Éxodo capítulo 4, versículo 18. Dice la palabra de Dios así, hermanos. Así se fue Moisés y volviendo su suegro Jetro le dijo, y volviendo más bien a su suegro Jetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. En esta porción, hermanas, en esta porción, Moisés no le está dando grandes explicaciones a su suegro, el sacerdote de Madián. No le está dando detalle de lo que Dios había tratado con Moisés de manera directa en esas entrevistas que había tenido, en las cuales se había manifestado poderosamente, se había manifestado a través de milagros para que él pudiera entender que Dios estaría con él, pasara lo que pasara y viniera lo que viniera. Sencillamente lo que hizo fue decirle que necesitaba cumplir una misión. Por eso dice, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto. Es decir, iba a emprender, hermano, su viaje de regreso al lugar del cual él salió. Iba a emprender esa vuelta para poder ir a cumplir la misión que Dios ya le había hecho. Pero tuvo, diríamos nosotros, ese respeto, ese detalle de poder ir con el que venía siendo, diríamos nosotros, el patriarca ahí en Madián, para decirle, por respeto, pues me tengo que ir, me voy a llevar a mi familia por algún tiempo. A lo que Jetro le dijo, ve en paz, o sea, haz lo que tengas que hacer y cumple tu misión, cumple tus planes, y esto siguió adelante.
Continuando, hermanas, con la lectura, versículo 19 dice lo siguiente: y dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Este también es un pasaje importante. Dios tenía sus tiempos, como los tiene con usted y conmigo, hermanas. ¿Sí? Dios tiene los tiempos establecidos para todos. Tiempo de, dice la Biblia, ahí en Eclesiastés, tiempo de hacer esto, tiempo de hacer aquello, tiempo de hacer lo otro. ¿Sí? Todo tiene su tiempo y todo lo que requiere debajo del cielo tiene su hora. Eso fue lo que sucedió en lo que venían siendo los tiempos de Dios para cumplir sus planes. No solamente los planes de Moisés, sino los planes, hermanos. ¿Cuáles planes? Pues el plan del tema principal del libro del Éxodo, que es la libertad del pueblo de Israel. ¿Sí? Dios tiene sus planes y los cumple en su momento. Este era el momento, hermanos, para que Moisés partiera. ¿Por qué? Porque ya había concluido el tiempo, el periodo de administración de aquel faraón que pues lo iba a matar, o que lo quería matar, ¿sí? Ya se había levantado una nueva generación en Egipto, con nuevas administraciones, con nuevos planes, y era momento en el cual Dios se tenía que manifestar en aquel lugar, en Egipto, a favor del pueblo de Israel. ¿Qué sucedió? Pues Moisés comienza a hacer planes, comienza a llenar, a preparar sus belices para poder salir, para poder emigrar, diríamos, de regreso a aquel pueblo, aquella nación tan importante, tan poderosa en aquel momento, llamada Egipto. Sigamos leyendo, hermanos. Versículo 20 dice: entonces Moisés tomó su mujer, sus hijos, y los puso sobre su asno, y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés, ¿qué dice aquí? La vara de Dios. Esto es algo importante, hermanas, es significativo. Ya hemos visto que era una simple vara, ¿no es así? Era una vara cortada de algún árbol de por ahí, una vara que en este caso ya se está volviendo la vara que Dios iba a utilizar para la libertad del pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Qué nos enseña esto? Que cualquier cosa, hermanos, cualquier cosa que Dios ponga en sus manos, Él puede hacer grandes cosas a través de su vida. ¿Qué ha puesto Dios en nuestras manos? Si recordamos algo de las clases pasadas, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Ojalá pensemos en nuestros hijos, que Dios nos los ha puesto en nuestras manos para seguir adelante en lo que viene siendo su formación. A lo mejor quienes son abuelitas, ¿sí?, como nuestra hermana Margarita, a lo mejor ponen sus manos a una nietecita, a un nietecito que necesitan también ese apoyo, esa instrucción, ese amor, ese cariño, ese cobijo y muchas otras cosas para que verdaderamente lo que esté en nuestras manos Dios lo engrandezca, Dios lo bendiga, Dios lo use. Lo mismo sucede dentro de las iglesias. Cuando nosotros estamos instruyendo a los hijos que van a la iglesia, ¿sí?, a los pequeños, a los medianos, a los adolescentes, a los jóvenes, todos ellos de alguna manera pasan por nuestras manos y Dios espera que nosotros podamos ser dignos, ¿sí?, que no temamos, sino que sigamos adelante confiando en que Dios va a instruirnos y va a utilizarnos poderosamente para que aquellos que han pasado por nuestras manos puedan posteriormente llegar a ser esas personas
también útiles en las manos de Dios para bendición de otros. ¿O no es así? ¿No es así como Dios bendice nuestra vida? ¿No es así como Dios bendice nuestras iglesias? Por supuesto, y con la vara de Dios en nuestra mano. Sigamos adelante, hermanos. Versículo 21. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo, dice aquí, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Esta porción también es importante, hermanos. En primer lugar, aquí vemos cómo Dios ama a su pueblo, ¿no es así? Dios lo ama con ese amor, hermanos, insondable, con ese amor sublime, con ese amor incondicional, con ese amor que deberíamos nosotros también lograr conocer para poder transmitirlo de la misma manera. La Biblia dice que Dios es amor, ¿no es así? Es parte de su naturaleza, es una característica importante dentro de lo que identifica a Dios por lo que es. Así como es luz, es amor. Y el amor no es lo que nosotros entendemos por ese sentimiento solamente expresado a través de te quiero, te amo, nada más, ¿no? En el caso de lo que Dios es, hermanos, siempre se ha expresado con acciones. Y siempre lo ha hecho en base precisamente a sus promesas. Las promesas de Dios, al cumplirlas, se manifiestan siempre en ese amor que ha tenido, en que siendo aún pecadores, porque también Israel era pecador, ¿no es así? También Israel se alejaba de Dios como nosotros, ¿no es así? También Israel se olvidaba de los acuerdos, de los pactos, se olvidaba de las instrucciones y enseñanzas de Dios. Porque así es el hombre, y esto lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero es algo importante, hermanos. Dios no se olvida de nosotros, razón por la cual así demuestra también, es una de sus expresiones de amor para con nosotros, no olvidándose de nosotros. No se olvidaba de Israel. Este caso aquí habla de una manera figurada como si fuera su hijo, su primogénito, aquel que le iba a heredar todo, absolutamente todo lo que es Dios, se lo iba a heredar. Y dentro de ello, le iba a heredar, hermanos, al Mesías, ¿no es así? Le iba a enviar al Mesías. Pero bien, vamos a hacer una pausa porque se está concluyendo ahorita. Les envío el enlace, hermanos. Vamos a hacer una pausa. Continuando con la descripción que Dios está dando a Moisés acerca de Israel, comparándolo con su primogénito, con su hijo. Una de las cosas que estábamos comentando es en relación con el amor que Dios tiene para con su pueblo, como también, hermanas, lo tiene para con nosotros. Dice la Biblia: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa parte es algo que no podemos nosotros describir en cuanto a lo que Dios manifiesta hacia sus hijos. Lo mismo lo hacía con el pueblo de Israel.
lo amaba a pesar de sus defectos, como usted y yo amamos a nuestros hijos, ¿no es así? Yo creo que los amamos a pesar de como sean, a pesar de que incluso se porten mal, ¿verdad? Siguen teniendo esa parte de nuestro corazón, ¿verdad? En ellos. A lo mejor existe tristeza cuando alguno de ellos pues no se comporta como debe de ser. Sin embargo, no quiere decir que dejemos de amarlos. Así es Dios, y así se manifestaba en cuanto a su amor hacia el pueblo de Israel. Le decía mi unigénito. Pero por otro lado también vemos en este pasaje que vamos a leer nuevamente para recordar un poco. Ahí en el versículo 21, dice el versículo 21, cuando hayáis vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Cuando dice aquí, de modo que yo endureceré su corazón, esto lo vamos a detallar un poquito más adelante, en el capítulo 12, por ahí así. Vamos a ver un poco más acerca de esta parte de lo que viene siendo el endurecimiento del corazón. Y vamos a ver por qué dice aquí que Dios endurecería el corazón de Faraón. Realmente no tiene que ver, hermanos, con forzar la voluntad del ser humano, en este caso del Faraón. Al contrario, siempre Dios ha respetado, y eso es algo importante de señalar, Dios ha respetado el libre albedrío de cualquiera de nosotros, ¿sí? Nunca coarta, hermanos, la parte importante de lo que viene siendo la decisión. De ahí que es importante considerar dentro de la palabra de Dios la doctrina de la elección. ¿Ustedes recuerdan la doctrina de la elección? Bien, la doctrina de la elección es aquella que tiene que ver, hermanos, sí, con el aspecto de lo que es Dios en su soberanía, que sabe y tiene el control de todas las cosas, que sabe los tiempos, que sabe los momentos, que sabe incluso nuestro futuro, como dice el Salmo 139, que conoce nuestro sentarnos y nuestro levantarnos, y conoce desde lejos nuestros pensamientos también en su omnisciencia, ¿sí? Habla acerca de esa capacidad de poder elegirnos según su presciencia, pero por otro lado, respeta la parte voluntaria del ser humano. Eso es la doctrina de la elección, ¿sí? No vamos siempre a lo que viene siendo la predestinación al 100%, sino también a lo que viene siendo la voluntad del hombre para poder elegir, para poder buscar de una manera así, por voluntad propia. Eso también se presentó en el aspecto de elección hacia ese faraón posteriormente. Lo vamos a ver más adelante, lo vamos a desarrollar un poquito más. Pero es importante recalcarlo porque aquí lo está señalando Dios como parte de ese plan que ya de antemano se lo está manifestando, diríamos nosotros, se lo está profetizando o anticipando a Moisés, ¿sí? Y otra de las cosas también que le dice, que son duras, ¿verdad? Dice el versículo 22, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. 23, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. ¿Qué está sucediendo aquí? Dios, en esa presciencia que es el conocimiento anticipado que tiene de las cosas, de todas las cosas, ya le está anticipando a Moisés todo lo que viene siendo el panorama hacia adelante. Qué privilegio, ¿no es así? Qué privilegio tiene ahí Moisés de estar recibiendo no solo instrucciones, sino ya profecías,
ya diríamos nosotros, advertencias hacia el pueblo de Egipto e incluso hacia su líder, ¿sí? De hecho, ya le está anticipando aquí que si aquel persiste en su necedad, en su resistencia delante de Dios, va a matar ¿a quién? A su primogénito, ¿sí? Entonces todo esto ya estaba en el conocimiento de Dios, mostrándoselo a Moisés, ¿sí? Qué importante es, hermanos, saber que usted a través de la palabra de Dios, usted tiene el conocimiento de lo que va a venir, no como una adivinación, no como cuestiones de brujería, sino que realmente usted tiene la perfecta ley, la de la libertad. Tiene, por lo tanto, todo lo que viene siendo el conocimiento escatológico que Dios ha revelado en su palabra, para que podamos nosotros no vivir en zozobra, no vivir en angustia como lo hace el mundo, sino vivirlo, hermanos, de acuerdo a lo que Dios ya ha establecido, de lo que va a pasar en este mundo. ¿No es así? Hay muchas cosas que a veces la gente vive en cuanto a temor, ¿verdad? Tiene miedo, tiene esas fobias, ¿verdad? Del futuro. ¿Qué va a pasar adelante? Vemos ahorita la economía que es muy volátil, que está un momento arriba y después abajo. ¿Y qué va a pasar? Todos los precios de los insumos de primera necesidad están subiendo y subiendo y subiendo. Y entonces, ¿qué va a suceder? Ya no me va a alcanzar el sustento, ya no me va a alcanzar el salario que recibo. Es comparativamente hablando muy escaso con respecto a todo lo que viene siendo la inflación de los precios de los productos, qué sé yo, y todo esto se va llenando el corazón y la mente de una ansiedad, de una preocupación, y vivimos así en zozobra. ¿Acaso así debe vivir un creyente confiado en Dios? Por supuesto que no. Hay preciosas y grandísimas promesas que así como a Moisés se las está anticipando, a nosotros también nos las está diciendo. Por ejemplo, mi Dios pues suplirá. ¿Qué? Todo, dice la Biblia, todo lo que os falta, ¿conforme a qué? Conforme a algo, hermanos, que supera todo lo que viene siendo los bienes materiales de este mundo, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si usted tiene a Cristo, lo tiene todo. Recuérdelo, teniendo a Jesucristo en nuestro corazón, Él es nuestro Señor y nos ve a guiar, hermanos. Dice la Biblia, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, ¿sí? Y Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Razón por la cual usted y yo debemos vivir siempre confiados en Dios. Es lo que estaba tratando de transmitir Dios a Moisés. Pero sigamos adelante, hermanas, que nos animen estas palabras. Pasamos a otra porción que es un tanto extraña, pero que es importante también, que es significativa. Dice el versículo 24: y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso ¿qué? Matarlo. ¿A quién quiso matarlo? Dios quiso matarlo. ¿A quién? Exactamente, a aquel que estaba llamando para ser el líder que libertara a su pueblo. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso de que le está dando todas las herramientas, que le está dando todas las instrucciones, que le está dando todas las advertencias? Y nada más así porque sí, dice aquí, quiso matarlo. ¿Por qué quiso matarlo, hermanas? Vamos a seguir leyendo. Versículo 25. Entonces, Séfora, ¿quién era Séfora? ¿Su esposa? La esposa de Moisés. Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre.
Así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre, a causa de la... Circuncisión. ¿De la qué? Circuncisión. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? En estos pasajes que hemos estado leyendo en este momento. Pasó lo siguiente. Moisés omitió un mandamiento divino. Y no solo Moisés. Estamos hablando aquí también de Séfora, de su mujer. Un pacto que se había establecido, Dios lo había establecido a los patriarcas. Primordialmente estamos hablando de Abraham. El pacto abrahámico se hizo precisamente a través de lo que viene siendo ¿la qué? Circuncisión. La circuncisión. Bien, era un pacto que se había establecido y que iba a ser para el pueblo hebreo un pacto permanente. Pues resulta que Moisés y su esposa lo habían omitido. En Santiago nos habla la Biblia diciendo lo siguiente: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Es pecado. Y en realidad eso es lo que estaba sucediendo en este momento. Y Dios no iba a pasar por alto. Aquí estamos viendo otra fase de lo que viene siendo la naturaleza de Dios. Dios también es un Dios justo, ¿no es así? Dios es un Dios justo. Él no va a pasar por alto sus pactos, ¿sí? Aunque el hombre los trate de quebrantar, Dios es fiel a su pacto. Y uno de ellos es precisamente el que estaban omitiendo Moisés o la familia de Moisés. Era el pacto de la circuncisión, razón por la cual en el momento en el cual Moisés estaba tal vez postrado, los escritores, los eruditos, no especifican exactamente qué es lo que había sucedido en este momento. Dice aquí que habían estado habían hecho un descanso en una posada. Quizás a lo mejor en ese momento Dios tocó el cuerpo de Moisés y a lo mejor entró en alguna especie de enfermedad. Es lo que dicen los estudiosos, ¿verdad? Tal vez de otra manera, pero realmente dice aquí que Jehová salió al encuentro y quiso matarlo por haber cometido una omisión. Razón por la cual, en este caso, Séfora, su mujer, reaccionó. Gracias a Dios que ella reaccionó favorablemente, entendió el mensaje por el cual Dios quizás se había ofuscado, ¿sí? Y en ese momento realizó con un pedernal, o sea, con una piedra filosa, una cirugía de lo más rústico a su hijo primogénito. Razón por la cual eso hizo que pudiera salvar la vida de Moisés. Razón por la cual también vemos que le denomina: ahora eres mi esposo de sangre, dice, ¿verdad? Hablando de que pues a través de ello esto unió más lo que venía siendo el vínculo familiar, ¿sí? Y vemos aquí, hermanas, que es algo importante que necesitamos nosotros entender. Así como Dios manifestó su amor para con Israel en los versículos anteriores, en este momento está mostrando la otra fase que también le concierne ser Dios, ¿verdad? Un Dios de justicia, un Dios juez que demanda de nosotros, hermanos, también que andemos en sus caminos, que andemos en sus mandamientos,
Preguntémonos, hermanos, cuánto hemos omitido en cuanto a lo que viene siendo los principios, los preceptos de la palabra de Dios, tan solo el día de hoy. Consideremos eso y pidámosle perdón, ¿sí? Si hay algo que hemos dejado pasar, a lo mejor ha dejado pasar usted su tiempo de devoción, a lo mejor no ha orado. Yo hace rato que estaba leyendo, yo le pedí a Dios perdón porque hay algunas cosas que omití en este día, en esta semana también. Yo le tuve que pedir perdón a Dios porque tocó mi corazón. Dios habló a través de este pasaje diciendo, caray, gracias también, Señor, por tu misericordia, porque dice la Biblia, por las misericordias de Jehová no hemos sido, ¿qué? Consumidos, ¿verdad? Porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, porque grande es esa fidelidad que tiene Dios para con usted y para conmigo, a pesar de que nosotros no correspondamos de la misma manera, ¿sí? A pesar de que a veces cometamos aspectos en nuestra vida que le ofenden a Dios, ¿sí? Que le ofenden a Dios, razón por la cual Dios tuvo que manifestar esa justicia divina hacia con aquel que le rechazó de manera directa y que aquí se lo está manifestando, que se lo está diciendo a Moisés, que era Faraón. Y eso me recuerda los pasajes que dicen ahí en Romanos capítulo 2 lo siguiente, en base precisamente a lo que viene siendo esa reincidencia en cuanto a rebeldía, en cuanto a terquedad ante Dios, ¿no? Romanos capítulo 2 nos dice lo siguiente. Dice el versículo 4, miren, 4 y 5 dice así: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Esto se los digo porque sabemos posteriormente que Dios le dio varias oportunidades a Faraón de arrepentirse, ¿sí? Pero dice aquí, adelante, versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. No sigamos leyendo, pero es interesante todo lo que habla la palabra de Dios acerca de esto. Pero hermanos, a veces nosotros como cristianos probamos la longanimidad, la benignidad de Dios, la probamos en el sentido de que a veces estamos haciendo las cosas no conforme, no de acuerdo a la voluntad de Dios, quizás a lo mejor rebelándonos o a veces poniendo resistencia como el mismo Moisés hasta que Dios se enojó, ¿se acuerdan? No provoquemos a ira a Dios, hermanos. Tratemos de llevarla por las buenas, de obedecer sus mandatos, de hacer lo que nos corresponde como verdaderos creyentes. Si es que somos creyentes en el Señor Jesucristo, hagamos las cosas conforme a la voluntad de Dios. No somos perfectos, es cierto, pero tratamos siempre e intentamos en ese temor que le tenemos a Dios, en ese respeto y devoción que decimos tenerle, hacer las cosas conforme a su voluntad. Gracias a Dios que hubo benignidad de parte de Dios para Moisés y para su familia, no destruyéndolo, sino confirmando su fe. Esto afirmó más esa parte importante en la vida de aquel líder que estaba iniciando esa vida de liderazgo. Pero sigamos, por favor. Dice versículo 27. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón
y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. 31. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, ¿qué pasó? Dice aquí, se inclinaron y adoraron. ¿Cuándo lo hicieron? Lo hicieron posteriormente a lo que venía siendo el mensaje que Dios le había dado a Moisés, que a su vez Moisés, al encuentro con Aarón su hermano, se lo transmitió de tal manera que Aarón también se emocionó, diríamos nosotros, estaban en el mismo canal. A su vez, esto provocó que Aarón, ya entendiendo aquello en lo cual pues se había establecido por Dios, que él pudiera ser ese portavoz, lo hizo de manera inmediata, y fueron y reunieron a los principales de Israel, de tal manera que vieron, no solamente escucharon el mensaje, sino también vieron las señales. ¿Cuáles señales? Pues aquellas que pudimos ver al principio del capítulo, de tal manera que dice aquí que se inclinaron y adoraron. El pueblo creyó que Moisés era el líder que Dios había establecido, que Dios había llamado y que Dios les había puesto para poder representarles ante la autoridad máxima de la nación más importante en aquel tiempo, que era Egipto. Hasta este momento hemos visto cómo Dios se ha manifestado y ha seguido ese plan para poder concretarlo en su momento. Dios sigue adelante en sus planes. Dios estaba forjando a aquel líder, hermanos. A pesar de todos los obstáculos, a pesar de todas las situaciones, Dios mantuvo sus promesas, porque Él es fiel a sus pactos. Él es fiel a todo lo que existe dentro de la bendita palabra de Dios. En aquel tiempo todavía no había Biblia, pero sus palabras eran audibles para sus siervos. Sus palabras eran seguras y las estaban recibiendo. Y poco a poco se iba transformando, hermanos, el corazón de Moisés. Se iba moldeando conforme a la voluntad de Dios. Si se dan cuenta, era un proceso, era un trabajo que Dios estaba haciendo en la vida de aquel gran líder que apenas estaba surgiendo. Le damos gracias a Dios porque usted y yo también somos, quizás no en la medida, quizás no en la grandeza de Moisés, pero usted y yo también somos líderes de nuestra vida, líderes de las cosas que Dios ha puesto alrededor suyo. Yo no sé hasta qué punto usted ejerce un liderazgo, pero sin lugar a dudas, algo Dios ha puesto en sus manos y nos está moldeando, hermanas, para poder seguir adelante y quizás hacer cosas grandes. Jeremías 33:3 nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré ¿qué? Cosas grandes y ocultas como las que no conocía Moisés, ¿verdad? Y ocultas que tú no conoces. Hermanas, sigan adelante. Dios tiene grandes cosas. A veces dice uno, no, pues yo ya estoy grande de edad. Hermanos, ¿cuántos años tenía Moisés en este momento? Si se dan cuenta, Como 80. Eran 80 años, ¿sí? Y todavía había 40 años por delante, en los cuales Dios lo iba a utilizar poderosamente.
Yo no sé cuántos años hay por delante en usted, pero los años que sean, Dios va a seguir siendo fiel a sus promesas y Dios va a cumplir su propósito en usted. Anímese con estas palabras. Dios tiene grandes cosas para usted. Sigamos adelante. Que Dios nos anime a través de su palabra, que Dios nos anime a través de la vida de este gran hombre llamado Moisés, y sigamos adelante a pesar de nuestras limitaciones. Dios no ve nuestras limitaciones, Dios ve nuestras virtudes puestas en sus manos para usarnos poderosamente, hermanos. Que Dios les bendiga grandemente. Pues vamos a concluir este tiempo, hermanas, con algunas conclusiones, valga la redundancia, pero no sé qué haya en el corazón de ustedes con respecto a la lección del día de hoy. Por cierto, la lección se llama Las omisiones pueden ser costosas en la vida cristiana. Las omisiones pueden ser costosas en la vida cristiana. Recuérdenlo. Bien, les escuchamos, hermanas. ¿Alguna de ustedes? Bueno, pastor, cuando Moisés dice aquí, ¿no? Que dice Moisés, volvió a preguntar, dice, ¿qué hago si no me creen ni hacen caso? ¿Qué hago si me dicen que Jehová no se te ha aparecido? O sea, ahí hubo milagros, ¿no? Con la vara que traía en su mano, que se convirtió en culebra. Sí, y luego le dice Jehová que meta su mano en su seno. Cuando la sacó como pues, blanca como la nieve. Y otra vez la volvió a meter y ya salió sano, todo sano como todo el cuerpo que estaba sano. ¿Sí? Entonces le dice, ¿no? Que dice, si con la primera señal milagrosa no te creen ni te hacen caso, dijo a Jehová, de tal vez crean con la segunda. Dice, pero si no te creen ni te hacen caso, dice, después de estas dos señales, le dijo que tomara agua en el río, en el Nilo, ¿no? ¿Dónde? Y que la derramara en el suelo. Dice que en cuanto el agua del río toque el suelo, dice que se convertirá en sangre. ¿Sí? O sea, ya con eso que hizo esas tres cosas, tres milagros, pues creo que a veces con eso ellos querían, ¿verdad? O el faraón que no quería soltar su pueblo. Y bueno, eso es lo que yo le alcanzo a entender aquí, que pues que eso tenía que ser Moisés, o más bien, eso fue lo que le mandó Jehová que hiciera. Sí, así es, hermano. Es cierto. De hecho, estas señales fueron precisamente las que mostró tanto Moisés como Aarón primeramente a los hijos de Israel, para que ellos pudieran creer, y es cuando dice que se inclinaron y adoraron. ¿Sí? Sí. Entonces primero Dios se la mostró a Moisés, Moisés se la mostró a Aarón, y posteriormente a los hijos de Israel, y por supuesto estas señales iban a ser manifestadas de una manera todavía más importante y más impresionante hacia los egipcios. ¿Sí? Sí, hermano, gracias. ¿Alguna más, hermanas?
yo tengo una pregunta, hermano. ¿Por qué Moisés omitió el mandato sobre la circuncisión? ¿No tenía el conocimiento? No lo sabemos. Yo creo que sí, sí lo tenía. Sí lo tenía. Pero como cualquiera de nosotros, a veces quizás por no entrar en pugna, a lo mejor en problemas familiares, tal vez, Séfora no le apoyó con respecto a esto y entonces él lo quiso dejar, lo ignoró. No lo sabemos. Realmente es una parte a lo mejor ahí ciega, pero tal vez los estudiosos hablan con respecto a eso, de que probablemente fue una omisión relacionada con querer dejar las cosas así como están, pero a Dios no se le pasan las cosas, ¿no? Entonces aquí, Sí, que manifiesta la justicia de Dios. así es, aquí la respuesta fue que Séfora sí lo sabía, por lo tanto yo creo que Moisés también lo sabía, Lo hizo inmediatamente. entonces lo hizo inmediatamente. ¿Para qué? Pues para apaciguar quizás la justicia de Dios en contra de Moisés. Eso lo sacamos por deducción. Sí, gracias, hermano. Moisés La fue aplicación criado como para egipcio, nosotros. probablemente no fue circuncidado en su momento. Definitivamente es cierto. O sea, Gersón, el hijo primogénito, no había sido circuncidado. Entonces aquí es la señal de la circuncisión. Uh-huh. Sí, como aplicación para nosotros, yo veo es que cuando Dios da una orden, ¿no? Que como ya sabemos es para cumplirla y no omitirla, ¿no? Porque pues hay consecuencias, ¿verdad? Perdón, yo pienso que lo omitieron porque era un proceso que era doloroso, aunque era un pacto, pensaron que la podían omitir porque veían que a los bebés que le habían hecho antes, pues les provocaba dolor y obviamente a uno como padre, no quiere dañar al hijo físicamente, ¿no? Probablemente porque ya estaba más grande, es cierto. Sí. No era sencillo, pero era un pacto al final de cuentas, que se tenía que establecer y se tenía que realizar. Entonces, era parte importante de lo que venía siendo lo que Dios demandaba en este caso, que cumpliera Moisés en su familia. Muy excelente. Pues dejo el tiempo a mi esposa, si no hay nadie más todavía, hermanas, que quiera participar. Sí, hermana Ángeles. Sí, hermanos, pues, lo que yo veo aquí es que Séfora no conocía a Dios, porque pues, tal vez ella era creyente en ídolos, ¿no? Ella de su padre. Entonces, ella realmente no entendía la ordenanza del Señor, no la entendía, aunque en su momento ella reaccionó bien. Y tal vez, como dice la hermana Margarita, Moisés emitió ahí por no causarle, se le hizo fácil hacerlo, ¿no? No causarle ese dolor a su hijo porque ya estaba grande, ¿no? Pero pues aquí vemos la soberanía de Dios, que cuando Él da una orden hay que cumplirla y de esa manera, como el Señor nos ordena a nosotros a obedecer y hacer las cosas conforme a su voluntad, pues debemos obedecer. Tal vez se vea aquí como algo cruel de parte de Dios, ¿no? Cualquiera que nosotros, bueno, yo hablo de mí un poco, pues ya conozco la palabra, ¿no? Pero hay gente que si lee esto, pues les parece muy cruel, porque yo lo he escuchado, pues que no, esto de la Biblia sale sangre por todos lados. Pero nosotros conocemos la soberanía de Dios y cuando Él da una orden hay que obedecerla y sea
sea cual sea, como lo hizo con Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo. Entonces es por fe que andamos. Y pues como le dijo el Señor a Moisés, que él tendrá misericordia, de quien él tenga misericordia en Romanos 9:14. Gracias, hermana Ángeles, gracias. Solamente voy a precisar un poquito, aunque todo lo que dijo tiene mucha razón, hermano. Madián no desconocía a Dios. De hecho, sabemos que Jetro era sacerdote de Madián y Madián era monoteísta. Recordemos que Madián procede de la unión de Abraham, el patriarca Abraham, y Cetura, ¿sí? Una de las mujeres de Abraham. Entonces, eran monoteístas ellos, aunque no estaban ligados de manera completamente directa en este caso a lo que venía siendo Israel. Sí había mucha influencia y mucha dependencia, razón por la cual Moisés partió a ese lugar cuando huyó de Egipto. Pero a lo mejor, como usted dice, hermana, no del todo se guardaba, diríamos, las leyes divinas, ¿no?, establecidas por Dios, razón por la cual en su momento que sí las conocían, pues las omitieron. Entonces, pues por algo vinieron los problemas en este caso. Gracias, hermana Ángeles. Hermana Olga, ¿tenía algo que decir? Vi como que levantó su mano, hermana. No la escuchamos, hermana. Tiene el micrófono apagado. Perdón, hermanas, buenas noches. La verdad, a veces yo quisiera estar bien, pero en el momento que estoy conectándome, le dije, es que tengo muchas cosas, y me llegó una visita, pero pudo oír la visita parte de la enseñanza, y bueno, gracias a Dios por el pastor Hugo, es un gran maestro. Gracias a Dios, hermana. Su palabra es la que nos llena, hermana. Gracias. Gracias a Dios. Saludos, hermanas. Que el Señor les bendiga. Dios le bendiga, hermana. Gracias, hermana. Usted también, Dios le bendiga. Bien, hermanas, pues solo me queda... ¿alguien más tiene? Hermana Pati, ¿no? Vi que levantó. Ok. Solo me queda pues agradecerles por el habernos acompañado y pues recordándoles para la próxima reunión, que es en 15 días, y vamos a despedirnos en una oración, hermanas. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por la enseñanza en esta noche, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a guardarla en nuestros corazones, Señor, y poderla aplicar en nuestra vida, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que nos guardes para el día domingo, para tener la reunión en la iglesia, Señor, y que podamos estar para honrarte y glorificarte, Señor. Porque te lo pedimos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que tengan un sueño reparador, hermanas. Gracias. Gracias. Extrañar al Igualmente. pastor Buenas el noches. domingo. No va a estar, ¿verdad, pastor? No, hermanas, oren por mí. Vamos a estar en el Roble, también compartiendo la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, pero no falten, nomás porque no estoy. Suele pasar, pastor. Suele pasar que cuando el pastor sale, las ovejas se dispersan. Esperemos que no sea así. Dios les guarde, hermanas. Gracias. Ahí vamos a Gracias. estar, hermano. Gracias, hermana. Luis y Moni están lamentando que André no los deja, hermano. Dice que el niño quiere andar en el suelo y el niño grita mucho y se enoja y
Ya me imagino, hermana, pues precisamente está en el tiempo, diríamos, muy, Es que muy, todavía no muy es activo, posible, ¿verdad? pues apenas tiene un año. Sí, está pequeñito. Ya es entiende, comprensible. hermana. Ya entiende, hermana.